porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. ¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas.
todos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé que eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que en este día nos dé la gracia de enseñar como Jesús con autoridad, que nos dé la gracia de ser maestros, que nos dé la gracia de enseñar buenos modales, buenas costumbres, pero sobre todo, que nos dé la gracia de enseñar la palabra. Hoy el Evangelio nos va a mostrar a Jesús enseñando. Hoy no, el Evangelio nos va a mostrar a Jesús dando a conocer a Dios. Y esto trae como resultado una acción, una revelación, una reacción del demonio. Que ustedes y yo podamos correr al mal. Que ustedes y yo con esta palabra podamos correr al demonio. Que ustedes y yo con esta palabra podamos correr al chamuco con la enseñanza de la palabra. Dios dice la palabra: Cristo enseñaba, Cristo hablaba, y un espíritu inmundo reaccionó. Un espíritu inmundo rebotó. Que la enseñanza de la palabra de Dios sea el motivo por el cual el demonio se vaya. Que la enseñanza de la palabra de Dios en mi hogar sea el arma de correr al mal, sea el arma de correr al demonio, sea el arma de correr a Satanás. Pidámosle a Dios que prepare este corazón que va a escuchar la palabra, para que a ejemplo de Jesús enseñemos, y gracias a la enseñanza de la palabra de Dios se vaya el mal en nuestro hogar. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 12 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra. Te invito que compartas este evangelio, que compartas la palabra de Dios, que compartas el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No un día, no 2 días, todos los días debemos tener el hábito de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el evangelio del día y compartirlo. Hoy el evangelio nos va a hablar de Jesús que enseña, de Jesús que enseña. Y la enseñanza no se da un solo día, la enseñanza se da todos los días. Fíjense, para mí como sacerdote, debido a las ocupaciones y al trabajo que tengo y que realizo, sería más fácil predicar un solo evangelio. Sería más fácil agarrar la reflexión del domingo, predicarla y darla a todos. Pero como estoy seguro de que la enseñanza no es de un solo día, lo hago todos los días. Llueve, truene o relampaguee. Mientras que tenga vida y salud, lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque aprender es de todos los días. Si usted agarra el evangelio de hoy y quiere enseñar a alguien y lo comparte hoy, pero mañana no y pasado no, entonces la enseñanza queda chucuta, queda cortada. Jesús enseñaba. Y cuando Jesús enseñaba, el demonio respondía. De eso se trata el evangelio de hoy. Jesús enseñaba y como enseñaba, el diablo se ponía bravo. Jesús hablaba de la palabra de Dios y la gente admirada de la enseñanza de Jesús, pero el diablo se enfurecía. Fíjense, y esto quiero que lo llevemos a nuestra vida personal. Yo sé que este programa, esta evangelización del Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, no le agrada a todos. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo. Hay muchas personas que no les gusta. Hay muchas personas que no les parece. Hay muchas personas que se enfurecen escuchar la palabra de Dios explicada. Hay otros que dicen, padre, es que usted habla mucho, es que usted se extiende mucho. A mí me gusta una reflexión de 5 minutos. A mí no me gusta que hable tanto. Oye, la enseñanza no es fácil. Para que usted aprenda, usted no aprende rápido. Usted necesita un proceso. Pero me da alegría escuchar los testimonios de las personas que dicen, padre, tenemos 6 meses, 4 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, escuchando el evangelio del día y nos ha servido mucho. Hemos cambiado, hemos madurado, hemos dejado los vicios. Eso significa que la palabra de Dios vence. Miren, les invito a todos, si tienen la oportunidad ahí en su casa, ojalá y la tuviera. Porque usted es cristiano, ojalá y usted al escuchar esta palabra, usted tuviera esta oportunidad de abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21, que es el Evangelio de hoy. Ojalá y tuviera la oportunidad de leerla conmigo hoy, para que usted se dé cuenta que toda acción tiene una reacción. La acción de predicar la palabra de Dios tiene una reacción del demonio de botarla, de expulsarla, de rechazarla, de no quererla. Toda acción que usted emprenda a favor de la palabra de Dios tendrá una reacción negativa, una reacción en contra del ministro que predica la palabra de Dios. Ayer, antier, salían unos comentarios feos acerca del Papa Francisco. Y esos comentarios los creó personas. ¿Por qué? Porque es el ministro que Dios ha dejado, es el sucesor de San Pedro, es el vicario de Cristo. Y cualquiera va a estar en contra de él, que se fue la luz, que metieron preso, que yo no sé qué. Todas esas cosas son ataques al sumo pontífice. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra de Dios. Gracias al Papa Francisco, nosotros los sacerdotes hemos ido a las redes sociales a evangelizar.
nos ha dado la oportunidad, nos ha dicho vayan a evangelizar y a predicar. Y esa acción de abrirnos la puerta a los sacerdotes tiene una reacción del demonio, estar en contra de él. Fíjense, San Marcos capítulo 1 versículo 21. Vamos a prestar atención. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Marcos 1:21. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga. Jesús llegó a un pueblo, Jesús llegó a una ciudad, llegó a un lugar. Y lo primero que hizo el día sábado fue ir a la sinagoga. Primera enseñanza del Evangelio. No importas a donde tú vayas, no importas el país y la ciudad o la parte del mundo donde te encuentres. Tus compromisos con Dios debes cumplirlos. Tu compromiso cristiano debes cumplirlo. Jesús fue a Cafarnaúm. Llegado el momento de ir a la sinagoga, de ir al templo, fue. Ustedes y yo llegamos y cambiamos de país, cambiamos de estado, vamos de paseo y nos olvidamos de Dios. Y eso está mal. Ustedes y yo, que nos llamamos cristianos, en el momento en que vamos de un lugar a otro, lo primero que se estabiliza es la fe. Dejamos de rezar, dejamos de orar. No, la fe nuestra debe ser la misma. Jesús fue a Cafarnaúm y llegado el día de hacer oración, fue al lugar donde hacían oración en la sinagoga. Primera enseñanza. ¿Qué fue Jesús a hacer en la sinagoga? Oigan, y se puso a enseñar. Jesús se puso a enseñar. Jesús era maestro. Era quien enseñaba. Nosotros los cristianos debemos enseñar. Una obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Y en este caso debemos enseñar la fe. Si usted llega a un lugar, si usted llega a una familia, si usted llega a una reunión, llega a un trabajo, donde quiera que usted llegue y hay gente que no conoce de Dios o que conociendo de Dios se ha apartado o estando en los caminos de Dios se ha alejado, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es mi misión? Enseñar. Nuestro compromiso es y debería ser siempre enseñar las cosas de Dios. Padre, pero ahí no dice qué era lo que enseñaba Jesús. Oigan, los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba y lo que enseñaban eran sus palabras. El cristiano debe enseñar la palabra de Cristo. Y vámonos con los niños. Fíjense. Hay muchos niños que no conocen a Dios. Hay muchos niños que todavía, aún estando el papá y la mamá en casa, no conocen de la Biblia, no conocen de la palabra de Dios, no conocen de nada del Señor. Porque papá y mamá todavía no les han enseñado la importancia de la palabra de Dios, la importancia de las cosas de Dios. Jesús, donde llegaba, enseñaba la palabra de Dios. Ustedes y yo no estamos enseñando y eso es preocupante. Miren, si usted lee 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, repito, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, San Pablo
recuerda a Timoteo que él recibió una fe, una enseñanza sincera gracias a la abuela Loida. Recuerda que recibiste una enseñanza de parte de tu abuela, de parte de tu madre, de parte de tu familia. El primer lugar donde a los hijos se enseña la palabra de Dios debería ser la casa. Debería ser en la familia. Pero parece que no. Oigan, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, le dice San Pablo a Timoteo. Fe que arraigó primero de tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. San Pablo le recuerda a Timoteo que tuvo una abuela que le enseñó la fe sincera, que tuvo una madre que se preocupó por la fe sincera. Y San Pablo le dice a Timoteo en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, oigan, porque hay muchos padres que están escuchando el evangelio del día. Hay muchas madres que están escuchando el evangelio del día y aunque lo escuchen, hay muchos hijos que todavía no lo oyen. Hay muchos hijos que todavía no están con la palabra de Dios. Porque el papá y la mamá no han sido capaces de enseñar las cosas de Dios. Las cosas del mundo sí, pero las cosas de Dios no. Segunda de Timoteo 3, 14. Oigan, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Versículo 15, oído al tambor. Y que desde niño, repito, y que desde niño, una vez más, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden traer la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. San Pablo le dice a Timoteo que desde niño conoce las sagradas escrituras. Cuando la palabra de Dios dice Jesús enseñaba, significa que el papá y la mamá deben ser verdadero cristiano y enseñar a sus hijos. Los jóvenes no saben de Dios y de Cristo porque el papá y la mamá no les han enseñado. Porque el papá y la mamá se han preocupado de enseñar a sus hijos a comer, a vestir, a estudiar, a hablar bien, a ser educados. Le han enseñado a los jóvenes con videojuegos, con computadoras, con celulares, a que manejen. Le han enseñado a que aprendan a trabajar. Le han enseñado cómo funciona el negocio en la familia. Pero ¿saben de qué se han olvidado los padres? De enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y es triste. Porque resulta que el día en que el papá y la mamá quieran enseñar a los hijos, va a ser una acción que va a traer una reacción y ustedes van a ver ahorita. Los adultos se han olvidado de aprender las cosas de Dios. Y por eso tenemos hoy día personas ateas, personas incrédulas, personas que no quieren saber nada de Dios. Fíjense, yo les coloco, facilito siempre las cosas en bandeja de plata y servida para que usted pueda compartir la palabra de Dios y enseñe a otros. Nada te cuesta compartir el evangelio del día a través de Telegram, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de mensajes, de correo, como usted quiera compartirlo. Padre, pero es que yo lo compartí el mes pasado. La enseñanza es todos los días. El evangelio del día es todos los días. La palabra de Dios es todos los días. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, déjeme que yo lo haga. Colóquele volumen a la bocina. Comparta a través de su celular a todos sus amigos y contactos
todos los días. Eso sí, cuando hay una acción de enseñar, hay una reacción del demonio. Escuchen, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Donde Jesús enseñaba, donde Jesús hablaba, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a ver si es verdad que el demonio quiere que se enseñe. O vamos a ver cuál es la reacción de una persona que el espíritu inmundo le ha poseído, que el demonio no quiere que aprenda las cosas de Dios. Se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. Cuando hay una acción de enseñar la palabra de Dios, hay una reacción del demonio a hablar en contra de Cristo. Hay una acción del demonio a oponerse que la palabra de Dios se dé. En español, cuando usted quiera enseñar a su hijo más chiquito las cosas de Dios, de seguro va a responder que no. Cuando usted quiera enseñar a su hijo que es adolescente, más grandecito, las cosas de Dios, va a haber una reacción que diga que no. Cuando usted quiera enseñar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos las cosas de Dios, el demonio se opondrá para que usted no pueda enseñar. Y ustedes y yo, como somos cristianos inteligentes, debemos saberlo. Y ustedes y yo, como somos cristianos, a los que la palabra de Dios nos dice, cuando usted enseñe las cosas de Dios, el diablo va a responder, va a gritar, entonces debemos mantener la paz. Cuando usted comparta el evangelio, por ejemplo, a los que les ha pasado, y si quiere alguno colocar un comentario de algún testimonio que le haya pasado, algo adverso al evangelio, o algo bonito que le haya pasado al compartir el evangelio, porque es que muchos mensajes me llegan, me dicen: padre, mi esposo le mando la palabra de Dios y no quiere oírla, se pone bravo. Eso es una acción del demonio que no quiere que su esposo escuche la palabra de Dios. Que mis hijos se ponen bravos cuando les coloco el evangelio. Oye, muchas personas lo han escrito, pero escríbalo usted en los comentarios para que los que están escuchando este evangelio se den cuenta que eso pasa, que la palabra de Dios es real, es viva, que la palabra de Dios ya lo enseña. Cuando usted esté escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de las cosas de Dios, cuando usted esté compartiendo la palabra de Dios, te van a decir: sácame ese grupo. Te van a decir: no me envíe más eso. Te van a decir: si me lo vuelves a enviar te bloqueo. Te van a decir: deja de ser fanático, fanática. Deja de ser santurrón, santurrona. Tú te crees yo no sé qué. Te van a tratar mal, se van a oponer. Le van a decir: ¿y a usted cuánto le pagan por compartir ese evangelio? ¿Y a usted lo mandan o usted por qué coloca eso en su estado, en sus redes sociales? ¿Por qué coloca esas cosas? Siempre habrá una reacción del demonio cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Pero la palabra de Cristo, cuando tiene continuidad, pero la palabra de Cristo cuando no la callamos, pero la palabra de Cristo cuando ustedes y yo continuamos a pesar de las oposiciones, oigan bien, tiene una acción positiva, expulsa al demonio. Aunque lo haga pegar gritos, aunque lo haga pegar alaridos, aunque le haga decir: yo no quiero ir a misa, yo no quiero leer la palabra, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero nada con las cosas de Dios, a mí no me mande más ese curita, a mí no me mande más la palabra de Dios, ya me cansé, yo lo voy a denunciar, Bueno, pues, cualquier barbaridad que pueda decir el demonio en contra de la palabra de Dios y de los ministros que la predicamos, el diablo se tiene que ir. Resistan al diablo y él huirá, dice San Pablo.
Cuando ustedes y yo resistimos y mandamos la palabra y compartimos la palabra y evangelizamos, téngalo por seguro, tenga la plena certeza de que el demonio se tiene que ir con los crespos hechos. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. El demonio era famoso, el demonio era conocido y Jesús todavía no. Cuando la palabra de Cristo se predicó, la acción del demonio bajó y la acción de Cristo se elevó. En español, ustedes y yo podemos ver que a través de la palabra de Dios muchas personas pueden cambiar la vida. Muchas personas han cambiado su manera de comportarse y de ser. Muchas personas han vuelto a los caminos de Dios. Han dejado la mentira y el engaño de los protestantes. Han dejado la mentira y el engaño del diablo en el pecado, en el vicio, en todo aquello que contradice a Dios. Pero hacen falta personas que como Jesús enseñen la palabra. Pero hacen falta cristianos que tengan la capacidad, el valor, el amor por predicar la palabra de Dios. Hacen falta cristianos que sepan que los buenos somos más y llegó el año de evangelizar, llegó la hora de llevar la palabra de Dios. Ojalá y usted se sume a evangelizar, ojalá y usted se sume a predicar, ojalá y usted se sume a llevar la palabra de Cristo para que la acción del demonio se venga abajo. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, comparta el evangelio, que con mucho cariño todos los días, no solamente un día, 2 días, todos los días comparte el evangelio, que con mucho cariño estaré predicando para que las personas puedan acercarse a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.